En este vídeo vamos a hablar de los condicionales. Aquí tenemos un breve resumen de todos los condicionales. Este vídeo será un poco más largo de lo normal porque tenemos que ver los 4 condicionales. Nos centraremos más en el primero, el segundo y el tercero con ejercicios, ya que el condicional 0 es más sencillo. El 0 condicional es el que utiliza presente simple tanto en la oración principal como en la oración subordinada, ¿vale? Y en una de las dos lleva un if. Si pasa esto, la condición se expresa mediante este it. Si hierves el agua, se evapora, ¿vale? Se utiliza para hechos que son generalmente verdad o son hechos científicos. Y la condición siempre tiene el mismo resultado, ¿vale? If you stand in the rain, you get wet. Aquí tenemos los dos presentes simples. Si estás de pie en la lluvia, te mojas. Y es verdad, si estás de pie en la lluvia, al final te mojas. If you hit ice, it melts. Y aquí tenemos los dos presentes. No os olvidéis de la S de tercera persona. Si calientas el hielo, se derrite. Y esto también es cierto. Vale, os voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, if my dog sees the postman, y ahora pondría una coma, he barks. Vale, las S de tercera persona, no os olvidéis de ellas. Si mi perro ve al cartero, él ladra, y es un hecho general, siempre ladra cuando ve al cartero, ¿vale? Esta coma va si ponemos la condición al principio. Si cambiamos el orden, no habría que poner esta coma. Por ejemplo, si digo he o my dog barks when he sees the postman, if he sees the postman, sería en este caso, no habría que poner esta coma. Vamos a pasar a la primera condicional. La primera condicional es la que usa el presente simple detrás del if y luego la condición la expresa con un will o con un won't si es el will en negativo. Esta se utiliza para hablar de acciones que ocurrirán si se cumple la condición señalada. Por ejemplo, if he doesn't find a job, aquí tenemos el presente, we will move to London. Si él no encuentra un trabajo, nos mudaremos a Londres. Pero también podemos darle la vuelta a esta oración. We will move to London if he doesn't find a job. ¿Vale? Fijaos muy bien que si tengo el if al principio tengo que poner la coma y si tengo el if en medio de las dos oraciones no necesito poner la coma. En la interrogativa, will you go to bed early if you are tired? En este caso empezaríamos con la oración con will. No podríamos empezar con el if. ¿Vale? Para expresar algo que ocurrirá o no ocurrirá si no se cumple una condición, la subordinada es introducida por la conjunción unless. ¿Vale? Vamos a ver este ejemplo utilizando unless. Yo diría unless he finds a job, we will move to London. Este unless lo traduciríamos en español como si no, ¿vale? O si no, si o a menos que, ¿vale? A menos que él cuente un trabajo, nos mudaremos a Londres. Es un poco rara la traducción, pero sería lo contrario de un if con una oración en negativa. Vamos a ver este ejercicio. Vale, lo primero que nos tenemos que fijar es en las oraciones que nos dan. Nos dice primero que tenemos que usar la primera condicional. Si me quiero hacer mi chuleta, me apunto que utiliza present simple más el will o won't con un verbo en infinitivo. Vale, y aquí tenemos en la 1. If he, tenemos que usar it, y luego tenemos el will. Y aquí la oración, el if. Como yo sé que en la oración del if tengo que utilizar presente simple, como es he, tendría que poner it's. Unless. Vale.
Esta la tenemos en presente simple, con lo cual esto lo tengo que utilizar con el will o con el won't. Vale, a menos que les llevemos they won't go to the doctor. Vale. La 3. She, tenemos que utilizar feel, dizzy. Y tenemos aquí el if. Y aquí tenemos la S del presente. Con lo cual lo que tengo que utilizar al otro lado del if sería el futuro. She will feel dizzy if she sees the blood. 4. If you, como tenemos el if, sabéis que tenemos que utilizar presente simple o futuro. Pues el presente simple. If you don't change the bandage every day, the injury will become infective. Además tenemos aquí el otro will. The bee won't sting you unless it is frightened. La abeja no te picará a menos que esté aterrorizada. The medicine won't help if you don't take it. La medicina no ayudará si no te la tomas. Vamos a ver ahora la segunda condicional. La segunda condicional utiliza voy a cambiar de color. El if, donde iría el presente simple, utiliza un past simple. En lugar del will utilizaría el would y luego un verbo. Es muy similar a la primera condicional. Esta condicional se utiliza para hablar de acciones hipotéticas que se refieren al presente, es decir, que es poco probable que sucedan. Y también lo utilizamos para dar consejos. Vamos a ver el ejemplo de la afirmativa y la negativa. If I went to Greece, I would visit Athens. Si fuese a Grecia, visitaría Atenas. Esta oración también podemos cambiarla el orden y no necesitaríamos poner la coma. I would visit, perdón. I would visit Athens if I went to Greece. Pero como ahora no podemos viajar, pues no podemos ir a ningún lado. Vale, otro ejemplo. She would travel around the world if she were rich. Este were ahora os lo explico más adelante, ¿vale? En lugar de would podríamos utilizar un could, pero indica que la probabilidad de que se cumpla la hipótesis es aún menor, ¿vale? En la interrogativa pasaría lo mismo que en la primera condicional. Tendría que ir primero la oración con el would. Would you call me if you had a problem? Me llamarías si tuvieses un problema, ¿vale? Porque no podemos utilizar el if al principio. Vale, y ahora llegamos a esta parte que os decía antes, que ahora os explico. Si el verbo de la condición es el verbo to be, se usa where para todas las personas. Y para dar consejos utilizaríamos if I were. ¿Vale? Esto es lo que os decía en esta oración que os he puesto de ejemplo, que utilizamos el were para she. ¿Vale? Esto sería un subjuntivo que, bueno, ya lo veréis en lengua, pero supongo que si habéis visto los tiempos verbales ya lo habréis trabajado. Eso sería un subjuntivo. Vale, vamos a ver otro ejemplo de la segunda condicional y dando consejos. Por ejemplo, esto de if I were, lo más normal que se diga es if I were you, I would me he comido una I would go to the gym. Si fuese tú, iría al gimnasio. If I were you,
I will call her. Si fuese tú, la llamaría. ¿Vale? Siempre utilizamos el where con la segunda condicional. Vamos a ver un ejemplo. Vale, nos dice que tenemos que completar estas oraciones con la segunda condicional y las palabras que nos vienen aquí. Vale. If they, necesitamos un pasado, porque luego tenemos un would. They would come with us. Y they, y tenemos enfermos, pues lo más seguro es que sea weren't. Si no estuvieran enfermos, vendrían con nosotros. La segunda, John, soup for you if you had some vegetables. Aquí tenemos el pasado simple, por lo tanto necesito una de las que lleven el would. John would make for you, would make soup. Would make soup for you if you had some vegetables in the house. Tercera, if you, bla bla bla, medicine, you would be. Tenemos aquí la de would, con lo cual tenemos que utilizar una del pasado. If you studied. Si hubieras estudiado medicina, you would be an excellent doctor. Serías un doctor excelente. Cuarta, perdón. I'm bla 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 more fruit and vegetables if I were you. I would eat. Porque necesitamos una con el would porque ya teníamos aquí el pasado simple. 5. If the nurse spoke more slowly, I will understand him. Y finalmente, the doctor will give Jack some medical tests if he were worried about his illness. Por último, la tercera condicional. La tercera condicional utiliza el pasado perfecto. Acordaos que es el que lleva had más el verbo en past participle. Y luego lleva un would have donde llevaría el will, la primera condicional. Would have más past participle, ¿vale? Se usa para hablar de condiciones que son totalmente imposibles y se refieren al pasado y ya no pueden realizarse. Vamos a ver el ejemplo de la afirmativa y la negativa. If I had finished the project, I would have gone on holiday. Si hubiera terminado el proyecto, me hubiera ido de vacaciones. Vale. Otro ejemplo para esta. I would have gone to the meeting if you had told me. Hubiera ido a la reunión si me lo hubieras dicho, ¿vale? Igual, no puede llevar el if, las preguntas, al inicio. Por lo tanto, empezaríamos las preguntas con el would. Would you have remembered his name if I hadn't told you? ¿Hubieras recordado su nombre si no te lo hubiera dicho yo? Vamos a ver estas oraciones, este ejercicio de oraciones con la tercera condicional. Vale, voy a escribirlas encima de cada una. La primera, if doctors had used, ¿vale? Acordaos que tenemos que usar el pasado perfecto. Anesthesia hundreds of years ago, coma, operations would have been, habrían sido, less painful. Vale, voy a hacer la frase número 2 aquí debajo. If sailors had eaten, pasado perfecto, eat es un verbo irregular, tercera columna.
oranges at sea in the 18th century. They would have got enough vitamin C. La 3. People would, y tenemos que utilizarlo en negativa, wouldn't have died from bacteria in the Middle Ages if people had discovered antibiotics before then. Y por último, la 4. The plague. Esto es la peste. Wouldn't happened. Perdón, wouldn't have happened if rats hadn't bitten people.